Cariñosos mis hermanos, hoy sábado de la sexta semana del tiempo ordinario en la que celebramos la Cátedra de San Pedro, la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Hoy pues esta fiesta de la cátedra, que significa sede, asiento o lugar desde donde se gobierna. En el caso de la Cátedra de San Pedro pues es por supuesto entonces la Santa Sede. Cátedra que de donde viene incluso la palabra catedral. Catedral es ese templo grande, esa iglesia grande, ¿verdad?, que normalmente están en las diócesis y desde donde el obispo dirige su comunidad diocesana o el arzobispo dirige su comunidad arquidiocesana. En el caso de Roma, la Santa Sede pues es el lugar desde donde el Santo Padre, en este caso Francisco, pues gobierna la Iglesia Universal. Y hoy precisamente entonces, refiriéndose a esta celebración, encontramos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, del versículo 13 al 18. En este Evangelio nos encontramos entonces el momento concreto en el que Jesús escoge a Pedro como cabeza de su iglesia, como roca, como piedra en donde él fundaría su iglesia. Mis hermanos, vemos entonces en esta lectura cómo después de que Pedro proclama a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo, Jesús llama entonces, después de esta afirmación consciente de parte de Jesús y convencido de lo que estaba diciendo, al ver esto Jesús entonces definitivamente se da cuenta que este hombre ya estaba comenzando a dejarse guiar por lo divino, por Dios. Y por eso le dice: dichoso tú, Pedro, hijo de Jonás, porque estas cosas no se te han revelado a través de la carne ni de la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjense, interesante dos cosas aquí, porque hay muchos elementos que debemos pues meditar y reflexionar sobre esta lectura, en la que primero vemos que Jesús llama a Pedro por su nombre. Le dice: dichoso tú. Primero le dice tú, después le dice Pedro y después le dice hijo de Jonás. Dentro de tanta gente en el mundo, dentro de tantas cosas de la que Él es rey, de la que Él es el todopoderoso, ¿verdad?, escoge a este hombre limitado, humano, pero lo escoge específicamente a Él, de una manera particular. Es decir, el llamarlo por su nombre, el identificarlo incluso como el hijo de Jonás, dice que tú, Pedro, tienes una gran misión. Por eso cuando a nosotros se nos llama por nuestro nombre, cuando Dios nos da un nombre particular, a mí, a ti y a cada uno de nosotros, está indicando no solamente una manera como se nos va a llamar, como se nos va a identificar, sino como una manera de que se nos está identificando como único. Se nos está identificando como único al mismo tiempo que se está identificando como única la misión que nos pertenece y nos toca cumplir. En el caso de Pedro, la misión de ser cabeza de la iglesia, la misión de gobernar la iglesia universal que Jesús ya estaba conformando en los apóstoles y los discípulos que le seguían. Mis hermanos, tú y yo también tenemos una misión grande de Dios y por eso nos llama por nuestro nombre y por eso nos invita a dejarnos guiar por la fuerza divina, que es la única que puede indicarnos a lo más profundo de nuestro ser cuál es nuestra misión, cuál es para lo que nosotros hemos sido creados, tú y yo personalmente y de una manera única. Porque esa gran misión que tú tienes, nadie la puede cumplir por ti, porque tú eres el único dueño y señor de esa misión que Dios te ha encomendado. Y así sucede con Pedro. Pedro entonces ve el Señor la capacidad de reconocer
esa disponibilidad de cumplir su misión. Pero no solamente eso, sino la capacidad de descubrirla de parte de Dios, dejándose inspirar. Por eso, inspirado por Dios, iluminado por Dios, es capaz de reconocer a Cristo Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Mis hermanos, entonces a este hombre limitado, pero con la capacidad de dejarse guiar por lo divino, entonces Jesús le dice: y tú, Pedro, que eres roca, en ti edificaré mi iglesia, y ni nadie, ni la oscuridad, ni la muerte prevalecerá sobre ella. Qué grandeza, mis hermanos, la de este hombre, escogido por Dios para conducir la iglesia. Por eso, mis hermanos, nosotros hoy en día no podemos entender el valor de la iglesia, no podemos entender el valor de todas las instrucciones que la iglesia nos da como madre, el valor de todas las indicaciones que nuestra iglesia nos da como madre, que nos guían para que busquemos nuestra salvación y nuestra santificación y caminemos por el camino correcto que quiere Dios para cada uno de nosotros. No podremos entender jamás eso si no nos damos cuenta de que la iglesia está conducida por lo divino. Que aún teniendo nosotros y siendo guiados por hombres, dirigidos por hombres limitados, con pecado y con limitaciones, nos guía Dios a través del Espíritu Santo, que va inspirando y conduciendo cada paso de la iglesia. Aún con todos los pecados y las limitaciones, Dios está con nosotros. Por eso, aunque incluso desde dentro de la misma iglesia se infiltre Satanás y la muerte, y se infiltre todas las ideas que quieran destruirla, jamás podrán vencerla, porque Cristo lo profetizó. La muerte, nada podrá vencerla. Por eso entonces tenemos que confiar más profundamente y sentirnos fortalecidos por pertenecer a una iglesia, a una comunidad, a un pueblo en el que Dios está presente, está vivo, guiándolo personalmente a través de quien ha escogido por determinación divina nuestro Santo Padre en estos momentos, el Papa Francisco. Por eso, cuando la iglesia proclama algo que muchos dicen: pero eso no está en la Biblia, mi hermano, Jesús, Dios Todopoderoso, sigue inspirando y guiando la manera como la iglesia nos va a ir llevando por el camino de la salvación, que es lo único que importa. De tal manera incluso que cuando hablamos entonces de la infalibilidad del Papa, ahí tenemos el problema de que no podemos entender cómo el Papa es infalible si es un ser limitado. Pero lo que no podemos entender muchas veces ni aceptamos es que el Papa, aún limitado, cuando Dios lo inspira, lo que inspira Dios es infalible. Y por eso Él lo comunica como deseo de Dios, no como deseo del ser humano. Porque no lo inspira ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo, como lo hizo con Pedro en aquel momento en que proclamó a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Aprender y entonces y abrirnos a la verdad de nuestra iglesia es reconocer que la verdad de nuestra iglesia está fundamentada en la inspiración divina, en que Dios está continuamente guiando a esos hombres limitados que entonces nos presentan el camino de salvación por el cual nosotros tenemos que caminar. Que el Señor nos bendiga en este día y podamos entonces entender nuestra misión como la entendió Pedro, pero que esa misión la cumplamos plenamente dirigida y dejándonos dirigir por lo divino, por el Dios Todopoderoso que nos comunica su gracia, su amor y su luz a través del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga en este día de la Cátedra de San Pedro y que podamos valorar más la iglesia, siendo humildes para entender que el Señor usa hombres que nos conducen hacia la salvación que Él nos ha propuesto en la cruz. Salvación que definitivamente viene de la sangre derramada por Cristo en la cruz, pero que es comunicada
que es administrada a través de la iglesia, de sus ministros y de los sacramentos. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana en otra reflexión del día.